Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bueno, estamos a unas horas de que se conmemore el 30 aniversario de un sismo en México, un sismo que marcó muchas cosas, marcó la vida de esta Ciudad de México y marcó, bueno, una generación, si se puede decir de esa manera, y movió muchas fibras y generó muchas cosas. El sismo de 1985 está de regreso en el análisis, en la revisión, en lo que significó, en la obligada visita de nuevo al tema del 85, precisamente 30 años después. Ya desde el jueves pasado, desde este jueves, el gobierno de la Ciudad de México anunciaba que este viernes 18 de septiembre se emitirían 3 mensajes en el sistema de altavoces para recordar a la ciudadanía la realización del simulacro CDMX 2015. Estos mensajes que se tienen, bueno, pues previstos precisamente a las 9, a las 14 y a las 19 para perfilar lo que va a ser el simulacro de este sábado 19 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Están invitándose a los ciudadanos y ciudadanas a participar de este simulacro por el 30 aniversario de este sismo de el 85. Están en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México 2 invitados a quien aprecio mucho que estén aquí para hablar del tema en su respectiva modalidad, porque cada uno tiene cosas que contar precisamente del tema. Está aquí Víctor Manuel Cruz Atienza, que es doctor en sismología, es actualmente el jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Víctor Manuel, por estar aquí. Bienvenido. Mucho gusto, Carmen. Encantado. Y estamos con Marco Rascón, que bueno, pues es un personaje que es imposible no ubicar en esas fechas. En 1985, Marco, como participante de la Coordinadora Única de Damnificados, en donde empezó a crearse algo significativo para la Ciudad de México. Y creaste un personaje que a la fecha recordamos que es Superbarrio, entre otras cosas. Ni modo, tuve que decir que tú eres Superbarrio. Sé que tenías una máscara para ocultarlo, pero tú eres Superbarrio. Bueno, ahora su Superbarrio nos hizo a nosotros. Exactamente. Bueno, ya se sabe, hace mucho tiempo que Marco Rascón creó este personaje. Y bueno, pues desde estas 2 dimensiones, desde la dimensión de lo que significó para la Ciudad de México, para su organización ciudadana, para la toma de conciencia política y un montón de cosas que fueron surgiendo. Estamos aquí, Marco, pensando en eso muchas veces. 30 años después, ¿qué decir de aquello? Bueno, todo un parteaguas, o sea, creo que cambió nuestra forma incluso de hacer política, nuestras prácticas, cambia el lenguaje. Hay una cantidad de elementos que se incorporan dentro del pensamiento mismo de la izquierda, de los que, pues de las generaciones que venían siendo oposición, buscando cambios democráticos. El sismo es como un rayo en cielo despejado, como todo acontecimiento o fenómeno natural de ese tamaño. Sin embargo, toma al país en una circunstancia muy especial, ¿no? Tanto las políticas de austeridad, que eran brutales, donde nace prácticamente toda la polarización social que ahora existe en nuestro país. Miguel de la Madrid, Hurtado, Miguel de la Madrid, el presidente de la República entonces. Control salarial, que venía una crisis tremenda. Una inflación galopante, un ambiente o una situación catastral en las áreas centrales de la ciudad, una cantidad de cuestiones que eran invisibles, el hacinamiento, que eran, pues prácticamente había vecindades que eran prácticamente ciudades perdidas dentro del mismo centro. Había sectores que se volvieron visibles con el terremoto, el caso de las costureras, que era la sobreexplotación y la explotación brutal en la industria de la confección, que estaba, pues pasábamos por Tlalpan, se veían edificios más o menos semimodernos o seminuevos, sin embargo estaban cargados de maquinaria
o con reglas de construcción que no resistieron el 8.1%. No. Aquí ya hubo A un ver, problema. hacemos un alto y nos va a explicar. ¿Cómo que 8, no, exacto, pero es que todos los medios dicen hubo un sismo de 8.1 grados. Él nos va a explicar cómo sí debe ser. Sí, no te explico cómo debe ser. Damos paso en un momento más, pero si quieres cierra esta parte, Marco, de la reflexión histórica. Nada más, y estas partes se hicieron visibles y movilizaron una cantidad de sociedad. Impresionante. Que fue esta aparición de una sociedad civil que se considera que estaba al margen un poco de las estructuras y de las formas organizacionales tradicionales que teníamos. Sin embargo, esta participación masiva de amas de casa, de niños jóvenes, los actos heroicos, pues prácticamente en el rescate. Esto se convierte y dignifica mucho la vida vecinal, la vida comunitaria y bueno, empieza a generar una cantidad de cambios en la política, en la cultura, una generación bisagra que venía con toda la tradición. Pues mucho de los militantes comunistas, socialistas, que venían bregando desde 1968 para acá, con lo que era esta nueva realidad política, social, que el sismo, dentro de su tragedia y dentro de lo que la dureza y el dolor que causó, también generó este ambiente de cambios y de reconstruir nuevas realidades, ¿no? Podríamos decir. Sin la menor duda, Marco Rascón, un sismo que se convirtió en muchas cosas y has hecho un recuento muy interesante precisamente de aquello. Víctor Manuel Cruz Atienza, nos vas a corregir la plana, ya me contaron mi productora, sobre el tema de Richter. Bueno... Yo caí. Pero tú caíste peor, porque tú dijiste 8%, eso sí nunca se había escuchado. En las imprecisiones o equivocaciones que los comunicadores podemos tener al hablar de temas de sismo, nunca habíamos visto una cosa así. Eso está bien. Pero lo que sí comúnmente se dice o se usa, que bueno, no necesariamente corresponde a lo que es una medición, etcétera. Bueno, cuéntanos de 30 años después, el sismo de 1985. Sí. 8.1. Magnitud 8. Magnitud 8.1. Pues también fue un parteaguas también en nuestra comprensión de lo que representa la respuesta sísmica del Valle de México, es decir, la forma en cómo las ondas sísmicas se propagan al incidir en el valle. Se desconocía hasta ese momento, o sea que esa mañana se revela una realidad que se desconocía por completo. En esa época los reglamentos de construcción se consideraban adecuados para el peligro que se conocía, pero fue esa mañana que entendimos que no era así. Devastadora, sí. También un parteaguas en la cuestión institucional, es decir, se forja el Sistema Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, o sea, la mirada de muchos países y expertos del mundo se torna hacia lo que ocurrió en esta ciudad, porque es casi inconcebible el que un sismo de esta magnitud, aunque haya sido incluso menor al de magnitud 8.4 en Chile, a una distancia 2 veces mayor, haya ocasionado los daños que ocasionó. Y eso se debe a la naturaleza del suelo de la cuenca, ¿no? que provoca una amplificación de las ondas descomunal. Entonces, hay un cambio de paradigma en cuanto a que se revela crudamente la dimensión del peligro que se desconocía, y por otro lado, digamos, estas instituciones que se forjan con la contribución de países extranjeros, como notablemente Japón, que contribuyó mucho a la fundación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y toda la cultura que poco a poco se ha ido forjando en torno al fenómeno. Poco a poco, 30 años después, ¿suficiente? A raíz del sismo se instrumenta brutalmente el Valle de México, o sea, se instalan estaciones sismológicas que han registrado miles de terremotos desde entonces y que han permitido a los sismólogos entender con mucho detalle lo que llamé la respuesta sísmica del valle, ¿no? Si hoy en día sabemos en cada lugar donde habitamos de qué tan intenso puede ser la sacudida, que es el insumo que requieren los
ingenieros para edificar estructuras que sean sismo resistentes, ¿no? Entonces, hoy se ha avanzado muchísimo, ¿no? Sismológicamente hoy sabemos mucho más de lo que se sabía en esa época, sin duda, ¿no? Sin embargo, yo considero, y sobre todo a raíz de que me di a la tarea de escribir el libro de divulgación, que yo creo que hay un vacío en la educación básica del mexicano. Es decir, a pesar de que estamos mucho más sensibilizados que lo fueron los niños antes del sismo de 85, a lo que representa con los simulacros, las brigadas de protección civil en los establecimientos públicos, en fin, una serie de medidas que sin duda nos han sensibilizado, pero no creo que el mexicano sepa lo que debería saber viviendo en un país donde la amenaza es tan grande. Pues ayuda mucho lo que aquí tenemos, que es Los sismos, una amenaza cotidiana, de tu autoría, de Víctor Manuel Cruz Atienza, de varias instituciones, entre otras la UNAM, y que bueno, pues está esa gran pregunta que después de la pausa regresamos a ella. ¿Puede ocurrir en México otro terremoto como aquel de 1985? Que esa es una pregunta abierta siempre. Y bueno, ya nos contarás tú la respuesta. ¿Cuál ha sido el terremoto más devastador de la historia? Los sismos pueden provocar erupciones volcánicas o modificar la duración de los días. En fin, las preguntas que se pueden formular acerca de estos temas están también contenidas en Los sismos, una amenaza cotidiana, de tu autoría, Víctor. Estamos de regreso en esta conversación. Volvemos a 30 años de distancia de, bueno, pues aquel terremoto de México de 1985, 7 de la mañana, 17... 7:19 de la mañana. 7:19 de la mañana de aquel día 19 de septiembre de 1985. Volvemos. Bueno, regresamos Víctor Manuel Cruz Atienza, Marco Rascón. Seguíamos con Víctor Manuel escuchándolo. Marco, seguramente igual de interesado que yo, y estoy segura que el público, pues retomo esta frase que dijiste hace un momento y regresamos ahora con Marco. No sabemos como mexicanos lo que deberíamos saber, sobre todo en la capital del país o en general en México. La capital no es el único lugar donde el peligro es alto. O sea, de hecho, la zona de mayor peligro es toda la costa, es decir, donde ocurren los grandes terremotos, ¿sí? O sea que no, es algo que debería saber más del 35% de la población de este país, que está en zonas de muy alto riesgo de peligrosidad. 35%. Sí, es una cifra muy similar. Está, y no la recuerdo ahora con precisión, pero es muy, muy alta. Pero a ver, Víctor Manuel, tomo la pregunta obligada. ¿Es factible, probable? ¿Cuál es la palabra que tú le pones a un sismo similar al del 85 o un sismo mayor? Claro. Los sismos no son predecibles exactamente mañana a las 3 de la tarde, claro, pero claro, hay un montón de información científica que dice que algo va a ocurrir y grande. Así es, sí. A ver, aquí la respuesta... Y en un periodo identificado, que ya corrió su tramo mayor. Efectivamente. Durante muchas décadas los sismólogos hablaron de brechas sísmicas, es decir, de segmentos, regiones específicas de las zonas de subducción, que es donde ocurren estos grandes terremotos, en donde con cierta periodicidad o relativa periodicidad ocurren terremotos de un tamaño característico, ¿no? Entonces, con base en esa idea, que ha sido muy útil en el estudio de los sismos, se puede estimar cuántos años tienen que transcurrir para que ocurra el siguiente gran sismo en un segmento dado. En México, estudios de esa naturaleza llegaron a concluir que más o menos el periodo de retorno de grandes terremotos es del orden entre 30 y 60 años, que es muy impreciso. Ese es el grado de predictabilidad que tenemos los sismólogos. Entre 30 y 60. De ese orden. Entonces estamos entrando al callejón de los... O sea, empezamos ya son 30. A partir de hoy, de aquí a 30 años más, cualquier día, cualquier hora. ¿Así es? Claro, bueno, ahí, pero la cuestión no sería Michoacán, sino hay segmentos donde no ha ocurrido un sismo en muchos más años, como notablemente lo es Guerrero, la brecha sísmica de Guerrero, donde hace más de 104 años no ocurre un sismo de magnitud superior a 7.4.
Entonces, es ahí, es uno de los lugares, focos, pero bueno, donde pudiera eventualmente ocurrir. Nada más quiero decir algo más. Hay que ver al pasado, qué es lo que ha ocurrido en México y en el mundo, particularmente en México. El sismo más grande de magnitud que ha habido, el de mayor magnitud, no es el de 85. Por ejemplo, en el 32 ocurrió un magnitud 8.2 en Jalisco, y en el siglo XVIII, en 1787, ocurrió un magnitud 8.6. Esto es que rompió toda una falla geológica del tamaño de toda la frontera de Oaxaca, pues, en el litoral, y produjo un tsunami tan grande como el que vimos en Japón, que entró 6 kilómetros tierra adentro en donde hoy es Puerto Ángel. O sea que es un escenario muy similar al que vimos en Tohoku, y eso ocurrió en México. O sea que sismos de esa naturaleza pueden ocurrir en el futuro, y tenemos que estar preparados para ellos, una realidad, ¿no? En la capital del país, ¿te quedarías como una zona de alto riesgo para la población? Es una zona de muy alta peligrosidad. El riesgo a raíz de las modificaciones que ha tenido el reglamento de construcción se ha disminuido. Es decir, una edificación que cumpla con ese reglamento es mucho menos vulnerable a un sismo de la misma naturaleza de 85, y por lo tanto el riesgo es menor. Ahora, el riesgo de daños estructurales que afecten vidas humanas, pero correcto. no el riesgo de que existe el sismo. No, la probabilidad es muy alta y va a ocurrir. Sismos tan grandes como 85 van a seguir ocurriendo en México, es una realidad absoluta e incuestionable. ¿Sí? No sabemos cuándo, probablemente venga de Guerrero, probablemente de Oaxaca, no sabemos. En Guerrero tenemos bastantes argumentos para pensar que uno grande podría venir no dentro de mucho tiempo. ¿Sí? De hecho, estamos estudiando mucho esa región por ese motivo, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en mente siempre, pues, en ¿no? el radar de los ciudadanos y ciudadanas todo el tiempo. Está preparado. Cuando, sí. bueno, ya casi que entras a un lugar y tienes que saber qué hacer si hay un sismo. Eso es un momento en el que no se toma una decisión Y cuando hay un ciertamente sismo. no lo hacemos, ¿no? Entras a un lugar y... En no Japón la necesariamente... gente está perfectamente educada para... A ver, ¿qué debería ser actuar. un mexicano o una mexicana, supongamos? No hay instrucciones universales, ¿sí? Es decir, hay muy pocos consejos o medidas, sí los hay, pero pocos, que son válidos en cualquier circunstancia. Por ejemplo, estar preparados con los papeles en casa, con una linterna, con una radio de pilas, tener algunos víveres, ¿no? Saber dónde están las zonas de seguridad cercanas a nuestro trabajo. Esas son cosas elementales que todo el mundo debemos saber. Pero lo que tenemos que hacer, por ejemplo, ahora mismo, si ocurre un sismo, depende de lo que una brigada especializada de protección civil haya considerado que es lo más seguro, que seguramente es quedarse aquí. Supongo, no lo sé, no soy experto en la materia, pero me explico, o sea, es que no hay medidas que puedan... universales. Exacto. Son ad hoc a la circunstancia, a la edificación, etcétera, claro. etcétera. Y eso cada uno debemos saberlo para actuar y no tomar decisiones, porque en ese momento no se toman decisiones, se actúa, se pone en marcha un protocolo que asimilamos antes. Me gustaría, Marco, para cerrar el programa, recuperar también esta revisión histórica. Interesantísimo lo que nos dice Víctor Manuel sobre lo que sucedió hace 30 años, lo que ha hecho la ciudad, en el caso de la Ciudad de México, en términos de rigores de construcción y demás cosas. ¿Qué ha pasado con la sociedad 30 años después, ya que estamos en los dos parámetros de revisión histórica? Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, regresamos en nuestra conversación 30 años después del sismo en México, en la Ciudad de México de 1985. Volvemos. Regresamos en la parte final de esta conversación. Por cierto, que hablé del libro de Víctor Manuel, Los sismos, una amenaza cotidiana, que participan varias instituciones, pero es de una editorial independiente que se llama La Caja de Cerillos. La Caja de Cerillos, La ciencia de vuelta. Entonces, bueno, este libro está publicado por La Caja de Cerillos. Marco Rascón, en la revisión histórica del sismo, ¿dónde quedó la sociedad mexicana, la sociedad de la capital de la República Mexicana, que tuvo en el 85 ese gran impulso, esa toma de riendas de su propio destino ante la tragedia, ante el pasmo gubernamental, tomó esas riendas para sí mismo? Estamos hablando de un momento histórico y crucial. ¿Qué ha sucedido
con esa parte de la historia, con la sociedad, con las estructuras políticas, etcétera? Creo que ya para 1985 había síntomas muy claros de decadencia de toda esta forma gubernamental basada en el paternalismo, el clientelismo, las formas corporativas, el control, lo que hacía una especie de unidad nacional muy autoritaria y que se expresaba en muchos de los ambientes sociales en general, ¿no? El sismo, creo que, o esta sociedad que emerge, surge por este error gubernamental de querer por instinto actuar de la misma manera. Váyanse todos a sus casas, el gobierno está actuando, no los necesitamos a nadie, nosotros vamos a hacer lo que se tiene que hacer en estos casos. Cuando la gente se dio cuenta que el gobierno había fallado, en ese momento es donde estaba hay rebasado totalmente rebasado y ahí es donde se empodera un poco la vida vecinal, la vida comunitaria, los barrios toman control sobre los escombros, sobre los incendios, sobre la cuestión de cerrar las llaves del gas, sobre organizarse, intentar organizar la sobrevivencia, los niños, las comidas, ayuda a los damnificados, etcétera, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, en aquel entonces no había agua embotellada, claro. Era de la llave. Tomábamos agua de la llave, no había celulares. Los jóvenes a lo mejor nos podrán decir, no, es que los celulares son desde el Paleolítico, claro, siempre no han había existido. Celulares. No había celulares. Sí. Si había un fax, era así como un avance tecnológico. Ese era el gran avance. Era así el avance más grande. No había Word, no había Windows, no había etcétera, etcétera. Y sin embargo, las formas de comunicación son instantáneas, son rapidísimas. Se dice en el lenguaje que las malas noticias vuelan y por lo tanto la comunicación, quién faltaba, dónde estaba, la idea de la gente desaparecida que no se encontraba, las búsquedas, los familiares, la protección, la solidaridad, el tratar de establecer formas de duelo, por ejemplo, ¿no? Que era muy importante el duelo, se hace toda una discusión. La gente no tenía un cuerpo para velar. Sabía que a lo mejor su familiar estaba en los escombros, y se lo había llevado la maquinaria pesada en un cierto momento. Esto era tremendo. Era muy tremendo, ¿sí? Y traía, atraía la solidaridad de muchos de los vecinos. Entre esa sociedad civil que se hace presente, hoy a 30 años, por ejemplo, tenemos una sociedad civil dispersa y pulverizada, muchas veces. Mucha protesta, pero la parte conceptual, incluso la idea misma de que la tragedia teníamos que reconstruir nuevamente la ciudad, eso movió y condujo a toda esa generación de los momentos de la tragedia, de los momentos de la reconstrucción. Hubo exigencias que podríamos explicarla, que obligó al gobierno al decreto expropiatorio. Fue muy importante la socialización del suelo para poder hacer una reconstrucción y ese fue un triunfo de los damnificados. Marco, Víctor, gracias a los dos. Al contrario. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásala bien, que descanse. Buenas noches.